Continuamos en esta serie, ayuda. ¿Cómo encontrar ayuda de Dios para los retos de la vida? Una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos es mirar a Dios en medio de la tormenta. ¿Cuánto le pasa? Hay una frase. Cuando vemos a alguien en medio de situaciones difíciles, que no encuentra solución, y nosotros vemos de afuera su situación tan fácil, porque déjame decirte, cuando el problema no es tuyo, tú lo ves fácil. Y lo miramos y le decimos, este se ahoga en un vaso de agua. O cuando alguien ve que tiene un problema muy grande, decimos, no hagas una tormenta en un vaso de ¿qué? De agua. Quiero hoy compartir con ustedes algunos principios bíblicos para salir de la tormenta. No importa si es en un vaso de agua o es en el medio del mar. Hay un Dios que extiende su mano y nos libra de la tormenta. Si puede conmigo, acompáñeme y abra su Biblia en el Salmo 13. En el Salmo 13, leemos que el salmista comienza con una serie de preguntas y al final termina en una celebración. Y en 6 versículos bíblicos, el salmista va desde el centro de la tribulación a la celebración. Si usted lee los primeros 4 versos o los primeros 3 versos y lee el último, posiblemente diga, esta no es la misma persona. ¿Cómo es posible que este que ahora está quejándose y preguntando, ahora está celebrando? Pero en el mismo Salmo 13, la Biblia nos enseña cuáles son los principios que nos pueden llevar de la tribulación a la celebración. Y si quieres poner un título a este salmo, a este mensaje, pon esto: de la tribulación a la celebración. Posiblemente tú has llegado a este lugar atribulado. Posiblemente tú no tienes mucho que celebrar. O posiblemente tú estás hoy viviendo una vida celebrando, gloria a Dios. Pero estos principios que hoy quiero compartir contigo te van a servir hoy, te van a servir mañana y te van a servir siempre. Son principios para ti, pero son principios para ayudar a otros que están a tu alrededor. Entonces yo quiero invitarte a que leamos estos 6 versos de este hermoso poema. En el Salmo 13, el salmista comienza haciendo preguntas. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo rebalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Este salmo comienza con preguntas de alguien que está desesperado, pero este salmo termina con la alabanza de alguien que ha sido cambiado. ¿Cómo este salmista fue de la tribulación
a la celebración y cómo tú y yo podemos usar el mismo camino para salir de la tribulación y comenzar un estilo de vida de celebración. Si usted me acompaña y miramos la estructura del pasaje, el pasaje tiene 3 momentos. Y si quieres anótelo en la esquina de tu Biblia. El momento número 1 está del verso 1 al verso 2. Verso 1 y verso 2. ¿Cuántas preguntas hay? 4 preguntas. El salmista está preguntando ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Cuando una persona se pregunta ¿hasta cuándo? ¿Por qué se está preguntando hasta cuándo? Porque hay algo que está desesperándolo. Alguien dijo, la espera desespera. Vemos a alguien desesperado preguntando ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué está haciendo cuando preguntamos? Cuestionamos. La primera etapa de este salmo y de la vida del salmista es una etapa de cuestionamiento. Anota esto, cuestionando. ¿Te ha pasado situaciones en tu vida que te hacen cuestionar a Dios? No es posible. Algunos estudiosos piensan que este salmo fue escrito cuando David huía de Saúl. Si pueden leer la historia después, en primer libro de Samuel, capítulo 18 en lo adelante, después que David vence a Goliat, Saúl toma celos de él, intenta matarlo varias veces. Jonatán, hijo de Saúl, amigo íntimo de David, lo empieza a librar y David tiene que empezar a correr y a huir de Saúl. Y tiene que esconderse en cuevas, huir por todas partes. Y ahora, cuando huyes, cuando te escondes, cuando andas huyendo, estás un poco solo. La tragedia le persigue, el desánimo lo golpea, la vida se torna gris. Y para colmo, la única compañía que tiene es Dios y no lo ve por ninguna parte. ¿Nos pasa o no? La primera etapa de este salmo es cuestión. La segunda etapa, y si quieres anota esto, comienza en el verso 3, donde David para de cuestionar y dice, mira, respóndeme, oh Jehová, mi Dios, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mis enemigos, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo rebalara. Aquí David deja de cuestionar y se pone a hacer algo bueno, es clamar. Sale de cuestionar y comienza a ¿qué? Clamar. Y le dice, Dios, mira esto, Dios, necesito esto, Dios, esto es lo que me está pasando, Dios, esto es lo que me está pasando. Ahora vemos a un hombre que salió de cuestionar y comienza a ¿qué? Qué buena noticia cuando los hijos de Dios comienzan a clamar. Nos dejamos de quejar y empezamos a clamar. Ahora, después del clamor viene otra etapa. ¿Y cuál es? Yo, verso 5, en tu misericordia he ¿qué? He confiado. Esa palabra que dice, ya se quejó, ahora clamó y ahora empieza a ¿qué? Confianza. Hay otra etapa acá. Es la etapa cuando el salmista empieza a confiar. Y cuando el salmista empieza a confiar, entramos en la cuarta etapa de este salmo. Y vamos a verlo uno por uno. ¿Cuál es? Verso 5, última parte. Cantaré ¿a quién? A Jehová. ¿Qué está haciendo ahora? Celebrando, ya celebrando. Miren cómo empezó. Cuestionando. Después que empezó a hacer, clamar. Después que empezó a hacer, confiar. Y después que empezó a confiar, ahora podía ¿qué? Celebrar. Pastor, ¿cómo vamos de la tribulación a la celebración? Aquí están los pasos. ¿Cómo salir? Vamos a analizar cada etapa, pero no vamos a ver las 4 etapas, sino las 3 transiciones. ¿Listo?
Transición número 1. Si quieres avanzar, necesitas salir del cuestionamiento y comenzar a clamar. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué, por qué, por qué y por qué, pero no acabamos de empezar a orar. Quiero avanzar, pastor, y quiero salir de donde estoy. Deja de quejarte y comienza a orar. No, pastor, que yo le estoy diciendo a Dios lo que me está pasando. Dios sabe lo que te está pasando. Dios quiere escuchar lo que tú quieres que Él haga. ¿Recuerdan aquel paralítico que estaba en el estanque de Betesda en Juan capítulo 5? Dice la Biblia, y al verlo Jesús sabía que llevaba mucho tiempo así y le preguntó: ¿quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta. No te he preguntado si tienes quien te meta. Te he preguntado si quieres que yo intervenga. Muchas veces le preguntamos a Dios por qué, por qué, por qué, y Dios está esperando que le digamos: déjame hacer algo. Miren las 4 preguntas que el salmista se hace en los primeros versos. Ayúdenme con estas preguntas. Número 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Qué quiere decir hasta cuándo? No puedo más. ¿Te has visto en alguna situación que dice: Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener así? No puedo más. La segunda pregunta es más profunda. ¿Me olvidarás para qué? Este piensa que Dios se ha olvidado de él. ¿Te ha pasado alguna vez que piensas que Dios se ha olvidado de ti? Dios le responde la oración a todo el mundo, pero a mí ni me mira. Y hablando de ni me mira, miren lo que dice después: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de qué? Miren, quiero que entiendan esto. Ahorita vamos a ver en la segunda parte cómo el salmista pide que el rostro de Dios resplandezca en él. Lo que pasa aquí es lo siguiente: para un hebreo, para un judío, la mayor bendición era que el rostro de Dios resplandeciera sobre él, que Dios le mirara. Lo que él estaba sintiendo es que Dios, ante su problema y su realidad, estaba mirando ¿qué? La cara, le estaba volteando la cara. ¿Te has sentido alguna vez que sientes que Dios no está viendo tu problema? ¿Has sentido eso alguna vez? El salmista lo estaba sintiendo y decía: ¿hasta cuándo vas a virarme la cara y no mirar a mi problema? Y por último, miren lo que el salmista está preguntando. Este hasta cuándo me encanta, porque se parece mucho a mí. Sí, yo también paso momentos que me pregunto: Dios, ¿dónde tú estás? No somos superhéroes por ser pastores, por conocer la Biblia, por predicar la Biblia. Somos gente normal, que tenemos lucha. David era mejor que yo, había sido ungido por rey, había matado a Goliat, y ahora lo vemos aquí preguntándose cosas. Quiero decirte, cuando tú veas que tu vida está llena de debilidad y empiezas a cuestionarte, no es otra cosa que un símbolo de que tú eres humano. La debilidad es simplemente un símbolo de mi humanidad, un recordatorio de que necesito a Dios. No te sientas que eres menos cuando tienes preguntas. Pero miren la última pregunta, porque me interesa que la veamos. ¿Hasta cuándo, dice David, verso 2, pondré consejo? ¿Dónde? En mi alma, con tristezas en mi corazón cada día. ¿Qué está diciendo David? David dice: ¿hasta cuándo tengo que pensar yo mismo cómo voy a salir de esto? Y mientras más pienso, más me entristezco. David está diciendo: estoy tratando de buscar solución por mí solo y no la encuentro. Y cuando trato de buscar solución y no la encuentro, porque no veo salida, mi alma se entristece. ¿Te ha pasado alguna vez que te has desvelado, que has dado vueltas y vueltas al asunto y no ves salida? Levante su mano si le ha pasado alguna vez. Y te desvelas y piensas, y la gente que está al lado tuyo dice: ¿y a ti qué te pasa? Tú estás aquí, pero no estás aquí. ¿Sabes lo que está diciendo David? ¿Hasta cuándo debo tratar de buscar solución por mí mismo? Porque mientras más busco solución,
más me entristezco. ¿Cuál es la transición, pastor? Es necesario que avancemos de el cuestionamiento a el clamor. Y este es el primer punto de la tarde. Si queremos ir de la tribulación a la celebración, necesitamos hacer una transición de el cuestionamiento a empezar a clamar a Dios. Es la oración, no la queja, que me abre puertas a lo que Dios tiene para mí. Hay algunos versos que quiero compartir con usted en este punto. ¿Cuántos conocen el Salmo 37 escrito por David? David estaba preocupado porque los malos prosperaban. Y David empieza a molestarse viendo que lo que los malos tenían era injusto. Y está empezando a cuestionarse otra vez. ¿Sabe cuándo cambió David? Dice en el Salmo 37, verso 17. Hasta que entrando, ¿dónde? En el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hay un misterio. Cuando nos metemos en la presencia de Dios, ahora recibimos de Dios una visión completamente diferente. Deja de cuestionar y comienza a clamar. Deja de decir por qué, para qué, y comienza a decir: Señor, yo necesito esto. Hay un verso bíblico que todos conocen. Jeremías 33, 3. ¿Qué dice Jeremías 33, 3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No dice cuestióname a mí, quéjate conmigo. Dice que clama. A veces nos quejamos, a veces cuestionamos, pero no estamos orando lo suficiente. Si quieres salir de la tribulación y convertirla en celebración, tienes que hacer la primera transición. Deja de preguntar y cuestionar y comienza ¿a qué? A clamar, a orar. Porque es en la oración donde Dios trae una revelación de cosas que tú y yo ni planeamos ni conocemos. ¿Estamos ahí? Ahora empezó a clamar. ¿Dónde empezó a clamar, pastor? En el verso que viene. Miremos el verso. ¿Qué dice ahora el verso? ¿Cómo le dice al Señor? Mira. Muchos de ustedes, su oración debe ser: Señor, mira. Atiéndeme, Señor. Recuerdo a mi esposa en mi país. Nosotros, no sé por qué, cuando hablamos con alguien, la persona está delante de nosotros y le decimos: ven acá. Es para decirle como préstame atención. En su país dicen eso. Y una vez estábamos en una casa de alguien y mi esposa, cada vez que iba a hablar con este niño, le decía: ven acá, fulano. ¿Y qué hacía el niño? Se paraba de donde estaba, iba para donde está mi esposa. Y ahí le decía cualquier cosa y el muchacho se iba. Y después el muchachito volvía a sentarse allá, y cuando ya el muchachito estaba como decía: bueno, ven acá. Y volvía el muchachito. En su país no dicen eso, ¿verdad? Solo nosotros. Gente que tiene su problema. Está bien. Alguien levantó la mano allá atrás. Gloria a Dios, hermana, allá. Bueno, quiero decirles algo. Con Dios sí se vale decir: ven acá. Y decirle: mírame, Señor. Dile: Dios, ven a mi asunto. Comienza a clamar. Dice: mírame. ¿Y qué más? Respóndeme. Ahora hay un clamor específico. ¿Saben que a veces nosotros oramos oraciones que nosotros no sabemos cuando Dios las responde? Señor, te pido que me bendigas mi situación, mi familia. Pero ¿cómo? Pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. A veces no oramos oraciones específicas, pero el salmista está empezando a clamar de manera específica. Le dice: mírame, ¿qué más? Respóndeme, ¿qué más? Jehová, Dios mío, alúmbrame, ¿qué? ¿Cuántos de ustedes tienen una lista de oración? Yo les animo, haga una lista de oración con oraciones específicas. Quiero, Señor, que atiendas este asunto. Dame claridad en este asunto. Mire 3 cosas que está pidiendo. Número 1, mírame. Número 2, ¿qué? Respóndeme. Pero mire que está pidiendo una respuesta.
Jehová Dios mío, alumbra mis ¿qué? Mis ojos, para que no duerma ¿de qué? Alumbra mis ojos. ¿Qué quiere decir alumbrar mis ojos? Dos implicaciones por las que tú y yo debemos clamar. Número uno, muchas veces nuestros ojos espirituales están cegados. Y cuando nuestros ojos espirituales están cegados, nosotros no vemos más que el problema, el problema, el problema y el problema. Cuando Dios alumbra nuestros ojos, los problemas no son problemas, sino peldaños para que el poder de Dios se manifieste. Hay ocasiones que nuestra oración debe ser: Señor, ayúdame a ver lo que yo no veo, pero que tú ves. Alúmbrame los ojos. A veces tú ves problemas, Dios ve oportunidades, pero al menos que lo veamos de la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que vamos a ver? Problemas. Mírame, respóndeme y ayúdame a ver lo que tú ves, porque yo no lo que. No veo qué cosa buena tiene esta situación, no veo qué cosa buena tiene esta circunstancia, no veo qué bueno va a salir de esto. Pero por otra parte, alúmbrame para que vea, era la frase usada cuando decía: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga que resplandecer su rostro, ¿dónde? Sobre ti. ¿Dónde está eso, pastor? Quiero que mire su Biblia. En Números capítulo 6, versos 24 al 26. Esta era la manera que se pedía bendición. Lo que está diciendo David es: ayúdame a ver lo que no veo, y que sea tu luz que resplandezca sobre mí. Dice Números 6, 24 al 26. Jehová, ¿qué? Te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer, ¿qué? Su rostro sobre ti, y tenga de ti, ¿qué? Esa palabra misericordia la vamos a usar ahora en el verso que viene. Jehová alce sobre ti su qué, y ponga en ti qué. ¿Saben lo que está diciendo David? Señor, yo voy a dejar de clamar, de cuestionar, y voy a empezar a clamar. Pero voy a clamar específico. Mírame, respóndeme, abre mis ojos. En Efesios 1:18, Pablo hace esta misma oración diciendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la que, la esperanza que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. ¿En quién? En los santos. ¿Cuál es la transición que nos lleva a la celebración? Avancemos, ¿de dónde? Del cuestionamiento, ¿a qué? Al clamor. Pero ahora viene el otro. ¿Estás orando? ¿Cuándo dices estoy orando? Yo estoy en esta, pastor. Ya yo dejé de cuestionar y estoy orando. Ok. La oración es el clamor, pero hay que moverse de la oración. Dice la palabra del Señor: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que de los que le buscan. ¿Qué quiero decirte? Cuando tú comienzas a clamar, ya no debes seguirte preocupando, porque la palabra del Señor enseña que cuando tú clamas puedes tener confianza de que Dios responde. Entonces nos vamos ahora del clamor y nos levantamos confiando. ¿Saben? Debemos avanzar del clamor a la ¿qué? A la confianza. Y este es el segundo movimiento para salir de la tribulación y comenzar a experimentar celebración. Quiero que miren lo que el versículo dice. Después que él clama, verso 5. Mas yo, ¿en qué? En tu misericordia, ¿qué? ¿Qué pasó? Ahora vemos un hombre que ya no está cuestionando, sino que después de clamar, ¿está qué?
Es ese asunto que todavía no se ha resuelto, pero ya tú sabes que oraste, ya tú sabes que lo tienes delante del Señor y dice, no se ha resuelto, pero ya lo puse en las manos del que lo va a resolver. Amén. Hay muchos de ustedes en esta tarde que tienen asuntos sin resolver y solo están preguntando. Yo quiero invitarte a que dejes esos asuntos sin resolver en las manos del que los puede resolver y comienza a confiar. Ya esto está puesto delante de Dios. Mañana, tarde y noche. ¿Ya resolviste? No, pero estoy orando por eso. Y cuando tú sabes que estás orando por eso y has estado con Dios hablando del asunto, ahora tú dices, espérate, no se ha resuelto, pero ya está en oración. Siempre me gusta pensar en esta ilustración. Mi mamá, y perdonen las otras, cocinan los frijoles negros mejores del mundo. Y a mí me encantan. Lo interesante cuando mi mamá, nosotros sabíamos que íbamos a tener frijoles negros. Cuando entrábamos a la casa y escuchábamos algo que hacía. ¿Pueden oír ese sonido? Los jóvenes, eso no es una aplicación. Eso es una cosa que se llama olla de presión. Se llama en inglés pressure cooker. Y cuando la olla estaba así, sabíamos que ese no estaban, pero ya venían. Quiero decirte, cuando tú oras y pones un asunto, Dios lo pone en la olla de presión y ya está. Lo único que tienes que salir de ahí de la oración confiando, dice, yo sé que mi respuesta viene en camino. Pero no has resuelto el problema, pero ya lo tengo. Ya viene, ya viene. Entonces, cuando salimos del cuestionamiento y nos movemos al clamor, el próximo paso es, después que hemos clamado, ahora es tiempo de ¿qué? De confiar. Ya oraste por eso, ahora confía. Esto está en las manos del Señor y a su tiempo Dios va a hacer lo que va a hacer. ¿Lo puedes creer? ¿Cómo salgo, pastor, de la tribulación y empiezo a vivir una vida de celebración? Aquí va, seguimos avanzando. Quiero leer un par de versos antes de irnos de aquí. No voy a leer nada, voy a leer el próximo verso que está acá. Miremos el verso que viene, y es el último que quiero mirar. 13, capítulo 13, dice aquí. Yo en tu misericordia he confiado. La segunda parte dice, mi corazón, ¿qué? Se alegrará en tu salvación. Y miren esto, cantaré a Jehová porque me ha hecho ¿qué? Ok, espérense un momento. ¿Ya Dios le había hecho bien a David en este momento? ¿Cuántos dicen que no? Levante su mano. Hey, ¿y quién ustedes creen que le ayudó a David para vencer a Goliat? ¿Ya Dios le había hecho bien, sí o no? ¿Saben lo que le pasó a ustedes? Lo mismo que le pasó a David cuando empezó. Cuando estamos en crisis, olvidamos todo lo que Dios ha hecho. Y se nos olvida que Él lo puede hacer una vez, otra vez y otra vez. Y se nos olvida que de donde vinieron los milagros de antes, hay más reservado para nosotros. ¿Entienden eso, iglesia? Y Él dice, espérate, yo voy a confiar en su misericordia. ¿Y saben por qué le voy a cantar? Todavía estoy donde mismo, en la cueva, pero Él me ha hecho bien. No dejes que en medio de tu tribulación olvides lo que Dios ha hecho contigo antes. Si el enemigo hace que tú olvides de dónde te sacó Dios,
y cómo has llegado hasta aquí, va a hacer que dudes que te pueda llevar de aquí en lo adelante. Pero si en medio de la tribulación tú recuerdas lo que Dios ha hecho, sabrás que lo hará otra vez. Sabrás que lo hará otra vez. Entonces, pastor, avancemos, y este es el último punto que quiero compartir. De la confianza, ¿a qué? A la celebración. Si ya lo pusiste en oración y ya Dios está trabajando, confía y empieza a celebrar por fe. Dice, pastor, pero eso no es una fe tóxica. No, es una fe basada en la palabra de Dios. No es una declaración de que dice, bueno, yo estoy aquí, pero por fe estoy allá. No, no, no. Todavía estás aquí, pero a través de la oración, de la confianza y de la misericordia de Dios, Dios nos va a llevar al otro lado. Posiblemente tengamos que aprender en el proceso. Y fue lo que el mismo salmista dijo. Cuando quiero citar este salmo, Salmo 119, 71. ¿Saben que a veces los momentos de tribulación son útiles? ¿Saben lo que dice el Salmo 119, 71? Dice el Señor, dice David: bueno me es haber sido ¿qué? A veces nos hace falta. ¿Por qué? Para que aprenda ¿qué? La tribulación no es un estado definitivo, es un estado temporal. Que vamos a pasar por él y al final vamos a aprender. ¿Puedes celebrar eso? Puedes decir, gracias Señor, porque esto no es permanente, sino es temporal. ¿Cómo empezó el hombre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque cuando estamos en la tribulación nos parece que no tiene fin. Pero después él dice, bueno me fue aquel periodo, porque en aquel periodo aprendí. Celebra, porque la tribulación no es permanente, es temporal, y de ella salimos con nuevas lecciones. No cuestiones más hasta cuándo, porque de esta salimos. Y quiero leer un verso más, y es el verso que tanto me encanta del apóstol Pablo, en 2 Corintios, si puede buscarlo o si puede anotarlo, 12:9, donde el apóstol Pablo dice así, que había orado a Dios, por un aguijón en la carne, y el Señor le dice esto: bástate en mi gracia, porque mi poder ¿qué? Se perfecciona en ¿qué? Por tanto, dice, porque mi poder se perfecciona en ¿qué? Y dice Pablo, por tanto, de buena gana ¿qué? Glorificaré, más bien, me gloriaré más bien en mi debilidad, en mis debilidades, para que repose sobre mí ¿qué? Pablo, en medio de la tribulación, clama, confía y después dice, y ahora me voy a gloriar. Porque aunque todavía tengo esta situación, es en esta debilidad que Dios se fortalece. Quiero decirte, la plataforma de la fortaleza de Dios es nuestra debilidad. Es en medio de mi debilidad donde Dios tiene una gran oportunidad. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Es cuando tú no puedes más que Dios comienza. Y siempre digo esto, es cuando se acaba el vino que Cristo hace un milagro. Es cuando el pan no alcanza que Él viene y hace otro milagro. Es cuando nadie puede ayudar al paralítico que Él lo sana donde está. Es cuando Pedro se está hundiendo, cuando la mano de Cristo lo alcanza. Es en medio de tu debilidad y de mi debilidad cuando Dios tiene una gran oportunidad. Sigue confiando,
sigue creyendo. Pastor, ¿cómo paso de la tribulación a una vida de celebración? Secreto: no tienes que moverte. A veces decimos, si cambio las circunstancias, salgo de esto. Si me muevo, salgo de esto. Si busco otro trabajo, salgo de esto. No. Muévete. Avanza. De cuestionar, ¿a qué? A clamar. De clamar, después que has orado, ¿a qué? A confiar en que Dios está trabajando. Y de confiar, ¿a qué? Celebra, porque la respuesta viene en camino.